Muy buen día, apreciados estudiantes. Quiero darles la bienvenida a nuestro curso de Análisis y Diseño de Sistemas para el segundo semestre de 2022. En esta bienvenida quiero primero presentarme. Con algunos de ustedes ya nos hemos conocido en el semestre anterior, con otros es la primera vez que nos encontramos. Yo soy Javier Enrique Lizarazo Rueda, ingeniero de sistemas de profesión, graduado de la Universidad Manuela Beltrán en el año 2002, especialista en seguridad informática en la Universidad Pontificia Bolivariana del año 2012 y máster en administración de negocios y experto en gestión de la tecnología de la Universidad Nebrija de España de este año, 2022. Dentro de mi recorrido profesional me he desempeñado como docente universitario aquí en la Universidad Pontificia, en la UDI. He trabajado en el sector público, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en el DANE, en el sector privado, en la Corporación de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRED, red a la cual pertenece la Universidad Pontificia Bolivariana. También me he desempeñado en la red RENATA, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. En la Universidad Manuela Beltrán me desempeñé como director del programa de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas. Y en TV Cable Promisión S.A., hoy Tigo UNE, me desempeñé como ingeniero de soporte y coordinador del área de Internet. Y pues he desarrollado también algunas actividades de manera independiente. ¿Qué busca la Universidad Pontificia Bolivariana con la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas? Que ustedes como estudiantes puedan abordar todos los aspectos que están relacionados con el proceso de desarrollo de software, que identifiquen y descubran que un proyecto de software no solamente está conformado por escribir código, simplemente ser programadores. En los proyectos de ingeniería intervienen muchísimos temas más de gestión, de administración, de planeación, de estructuración, que nos van a permitir llevar al éxito este proceso, este desarrollo de software. Entonces, aquí, en esta asignatura, ustedes van a empezar a conocer todo lo que tiene que ver con las metodologías y herramientas para el desarrollo de software, buscando que en un futuro tengan un campo de acción mayor y puedan desempeñarse en las diferentes áreas que se interrelacionan para un proyecto de ingeniería. El propósito, desarrollar en ustedes las habilidades necesarias que les permitan seleccionar herramientas para poder desarrollar el proyecto de software, para llevarlo y sacarlo adelante de manera exitosa, que puedan identificar cuáles son las verdaderas necesidades de los clientes y los usuarios para que éstas sean satisfechas a través del proyecto de ingeniería que ustedes van a adelantar. Entonces, van a conocer todas estas características que van a abrir paso al crecimiento de ustedes como profesional integral en la rama de ingeniería de sistemas y de informática. Las temáticas que vamos a trabajar durante el semestre en esta asignatura son el proceso de construcción de sistemas informáticos, qué es lo que conlleva este proceso de construcción de los sistemas, que descubran realmente qué es un sistema de información, que es un sistema informático, que es un sistema informacional, para que puedan hallar las diferencias y puedan conceptualizar de manera adecuada y oportuna todos los factores que intervienen en estos proyectos. Vamos a trabajar en la ingeniería de requerimientos, que es la fase fundamental para la construcción de un sistema de información, de un proyecto de ingeniería, ya que en ella ustedes van a recibir de parte del cliente y del usuario todas sus necesidades y van a desarrollar un proceso de análisis del entorno que les va a permitir poder ir más allá de lo que simplemente el usuario nos está diciendo e identificar los verdaderos orígenes de las situaciones que están generando los problemas o las necesidades que vamos a desarrollar con un proyecto con un sistema de información. ¿Sí? Vamos a ver, iniciarnos en el mundo del diseño de software a través de la implementación de diagramas UML, que son la representación gráfica de los diferentes componentes y procesos que intervienen en un sistema de información. Vamos a conocer
cuáles son las metodologías de desarrollo de software y en qué momento y en qué condiciones va a ser más ideal una que la otra para poder definir esto dentro de la estructuración del proyecto. Vamos a conocer la fundamentación del control de versiones para el proceso de desarrollo de software. En el semestre anterior, o en semestres anteriores, ustedes debieron haber conocido una herramienta muy útil para esto, que es el Git o el GitHub, que permite hacer esa gestión, esa generación de repositorio de código fuente de los diferentes proyectos. Entonces vamos a ver cuál es la fundamentación que conllevó al origen de estos proyectos y vamos a ver también, vamos a trabajar un poco en una introducción al diseño de pruebas de software, para que también ya vayan conceptualizándose en cómo se debe estructurar una prueba de software, cuál es el objetivo y desde qué momento se empieza a trabajar y pensar en ellas. Bibliografía, bueno, eh, hay mucha bibliografía en Internet, en nuestra biblioteca, en las bases de datos digitales con que cuenta la UPB. Los dos primeros libros, Ingeniería de Software de Roger Pressman y la Ingeniería de Software de Somerville, son las Biblias de cuales todos echamos mano cuando vamos a hablar de temas de análisis y diseño de sistemas y de ingeniería del software. Entonces, ya con esto ustedes se dan cuenta que esta asignatura va encadenada con ingeniería del software y esta es la fase inicial de esta asignatura posterior que ustedes verán en cuarto semestre, ingeniería del software, donde ya van a estructurar de una forma más completa los proyectos de ingeniería. Entonces, sépanlo muy bien, este es el inicio de una de las líneas de especialidad de su ejecución en su profesión. Bueno, muchachos, ha llegado el momento pues, de revisar nuestro calendario de actividades. Como ustedes ven, nuestra primera clase es el 22 de julio. Entonces, allí se inicia la clase de laboratorio, que es esta clase que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a tener entonces los días viernes los laboratorios en la sala I-203 a las 4 de la tarde y los miércoles tendremos las clases teóricas en el I-302 a las 4 de la tarde. La clase teórica es el grupo completo, son alrededor de 32 estudiantes, y allí vamos a ver toda la conceptualización que nos va a guiar por el desarrollo de la asignatura. Fechas importantes en la UPB. El 12 de agosto es el día clásico de la seccional Bucaramanga. Estamos celebrando nuestros 31 años de existencia como universidad. Entonces, ese día es la celebración en la que hay actos culturales, académicos, deportivos, recreativos, en fin. Hay una serie de actividades en las cuales vamos todos a interactuar. Del 5 al 10 de septiembre son las evaluaciones parciales del primer periodo académico del segundo semestre. 2022. El 12 y 13 de septiembre son exámenes supletorios a estos parciales. Espero que todos puedan presentarla en la primera semana, en la del 5 al 10, para que pues, no tengan situaciones y que presentar supletorios. El 5 de noviembre es el último día de clases de este periodo académico y del 8 al 15 de noviembre las evaluaciones finales, 16 a 17 de noviembre son los exámenes supletorios. ¿Cómo van a ser las calificaciones de esta asignatura? Las calificaciones van a estar divididas en 5 grupos. Van a haber 2 grupos de quizzes y trabajos para cada uno de los cortes. Cada uno de estos grupos de quizzes y trabajos tiene un peso del 20%. La evaluación parcial del primer periodo, pues la evaluación parcial en el primer ciclo académico de este semestre es el 20%, que está estimada para el 7 de septiembre, como les decía. El examen final está propuesto para el 9 de noviembre con un peso del 20% y el laboratorio que vamos a hacer de esta asignatura también del 20%. Entonces con esas 5 notas vamos a generar la nota total definitiva de la asignatura. ¿Qué hay que tener en cuenta para el proceso de evaluación? Deben tener puntualidad en la entrega de los trabajos, los quizzes se van a tratar de
siempre hacerlos por plataforma electrónica, los quizzes y los parciales. Eh, Vamos a tener trabajos de clase, vamos a tener exposiciones, en fin, todas estas actividades que nos van a llevar a construir conocimiento. Quienes ya han trabajado conmigo, pues saben que me gusta estar muy pendiente de cómo es el manejo de redacción, cuando tiene que hacer alguna presentación, alguna exposición, cómo es el manejo, la presentación personal, en fin, todos estos detalles que nos van ayudando a ir creciendo de una forma integral. Rápidamente vamos a dar inicio con la conceptualización del primer tema a trabajar en este semestre, que es el proceso de construcción de sistemas informáticos. Realmente siempre surge una duda y muchas veces cuando nos dicen, oiga, ¿qué es un sistema? Siempre pensamos ingeniería de sistemas, informática, sistemas tiene que ver con un computador. No, realmente un sistema es un conjunto de procesos o componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo, una meta o un fin común. Unas características o las características o los componentes de un sistema son una entrada, un proceso y una salida. Si ustedes observan, debajo de estos tres campos, donde está la entrada, proceso y salida, hay una flecha que nos hace recircular la información, y es que los procesos y los sistemas se convierten en un ciclo, porque a medida que se van ejecutando, se van optimizando y se van mejorando. ¿Sí? Un sistema que no se mejora, que no se optimiza, recuerden que va a llegar a la obsolescencia. Entonces, en la entrada de un sistema que encontramos, materiales, insumos e información. El proceso que es, son las diferentes actividades que nos permiten transformar esas entradas. ¿Sí? Entonces son actividades, tareas y transformaciones. Y finalmente, la salida, que son productos, bienes o servicios o incluso información. Recuerden que en nuestro mundo, en los sistemas y la informática, procesamos información y entregamos datos o información compleja o compuesta, o puede ser que recibimos información y datos complejos y los hacemos más simples y entendibles. En esta diapositiva vamos a ver e identificar cuál es la diferencia entre un sistema informático y un sistema de información. Un sistema informático es el conjunto de partes que se interrelacionan, ¿sí? Entonces, un sistema informático incluye hardware, software, personal, estaremos hablando de conectividad, ya sea conectividad física, conectividad inalámbrica, infraestructura física en sitio, o infraestructura en la nube. O sea, ya poco a poco van a ir empezando a meterse. Bueno, ya ustedes están inmersos en el mundo de la nube, porque pues usamos dispositivos móviles, computadores, nuestras aplicaciones están en la nube, el correo electrónico está en la nube, WhatsApp está en la nube, las redes sociales están en la nube. Así tengamos en nuestro dispositivo móvil, en nuestro computador, una aplicación que vemos, aparentemente la palpamos y la tenemos, pero pues realmente toda la información y el procesamiento y el músculo que mueve estas aplicaciones se encuentra en la nube. Entonces, todo eso forma parte de un sistema informático, todos esos componentes que interactúan allí. Y un sistema de información son aquellos que nos ayudan a recolectar, administrar, recuperar, procesar, transformar la información relevante para obtener resultados eficientes para una organización, una empresa o para pues, nuestro beneficio. Entonces, un sistema de información, toma datos, los procesa, los transforma y entrega un resultado esperado, ya sean reportes, nuevos datos, en fin, cantidad de información que se puede generar. Entonces, allí pueden empezar ustedes a distinguir cuál es la diferencia. Estos dos términos se parecen mucho y se pueden confundir, pero ya a partir de hoy ustedes van a saber. Sistema informático es todo lo que interviene: hardware, software, comunicaciones, personas. Y un sistema de información es el que toma la información, toma los datos, los procesa, los transforma y entrega resultados. Algunos conceptos básicos que es muy importante que tengamos claros para el desarrollo de nuestra carrera. Aquí ustedes pues encuentran
la definición de software, ¿sí? ¿Por qué es importante el software? ¿Cómo se hace el software? ¿Quién hace el software? ¿Y qué es la ingeniería del software? Los invito a que ustedes interioricen un poco estos conceptos, ¿sí? Los lean, los analicen, lean un poco más, ¿sí? O sea, me gusta que no se queden simplemente con los datos y la información que yo como docente, como guía de este proceso formativo les comparto, sino que ustedes exploren y vayan un poco más allá de este alcance para que puedan ir creciendo. No se queden simplemente con lo que les decimos en el salón de clases, sino que incentiven su curiosidad, su creatividad, innoven en el proceso formativo, en las redes sociales, en internet, en diferentes repositorios que existen. Van a encontrar mucha información que ustedes tienen que tener y lograr el nivel de poder convertirse en curadores de esa información, que ustedes puedan validar, oigan, esta es una información verídica, una información falsa, esta información es dudosa, tiene algunos conceptos, en fin, que ustedes puedan realmente ser conscientes de qué es lo que están leyendo, qué es lo que les están diciendo, para que puedan tomar decisiones correctas y poder orientar mejor los procesos que están adelantando. Bueno, en esta diapositiva eh, tengo una representación de qué conlleva la ingeniería de sistemas e informática, ¿sí? Nos lleva a relación con los usuarios, seguridad, requerimientos, confiabilidad, ética, bueno, un sinnúmero de términos y conceptos que nos hacen crecer de manera integral como ingenieros, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan interiorizándose que la ingeniería de sistemas e informática va mucho más allá que el simple hecho de sentarse en un computador y programar, ¿sí? Simplemente eso. O sea, la ingeniería es algo muy integral que buscamos siempre como ingenieros dar solución a problemáticas y necesidades. Entonces los quiero motivar a que piensen en eso. Y yo creo que de ahora en adelante, a partir de este día, eh, ya los voy a llamar ingenieros, porque si ustedes están acá, quiere decir que están adquiriendo una responsabilidad, un nivel de compromiso con ustedes, con sus familias, con la universidad, con la comunidad, con el país y con el mundo, de transformarlo, de generar conocimiento, de producir conocimiento y de generar avance. Eso es lo que buscamos nosotros con la ingeniería. Bueno, aquí hay un breve repaso de cómo ha sido la historia del software. Se toman 4 eras para la evolución del software. La primera era va de 1950 a 1965, la segunda era de 1965 a 1972, la tercera era de 1972 a 1989, la cuarta de 1989 a hoy. En cada una de estas casillas, ustedes van a observan qué características se han presentado, cómo ha evolucionado. Bueno, aquí de pronto se ven un poco borrosos. Yo les comparto el PDF de la presentación para que lo tengan completo y lo puedan analizar más a fondo. Pero en cada una de ellas se ven las diferentes fases que se han vivido desde que se empezó a codificar simplemente y a prueba y error. Algunos de ustedes dirán, pero Javier, profe, eh, todos vamos codificando a prueba y error. Sí, pero es en un proceso de aprendizaje. Cuando ustedes ya se convierten en expertos en desarrollo de software y codificación, pues ya el error se va reduciendo, porque ustedes van a adquirir experiencia, práctica, conceptos, conocimientos, estructuras y metodologías para poder codificar, donde ustedes poco a poco, cada línea de código que van a ir escribiendo, si se dedican al desarrollo de software, pues va a salir mejor que la anterior y va a ir ya corregida, o sea, no va a haber demasiado lugar a errores. Entonces ustedes se van a ir especializando en eso. En aquella época todo era prueba y error y no existían todos esos estándares que manejamos hoy en día para poder desarrollar software de manera eficiente. Entonces, pues en ese principio no era muy confiable el resultado del desarrollo de software, era demasiado costoso y pues los alcances eran muy limitados. A medida que fue pasando el tiempo, todo esto fue evolucionando y se fueron incluyendo conceptos y metodologías de desarrollo de software, las estructuras que pues vamos a conocer, las metodologías que vamos a identificar, se agregó el tema de calidad de software,
¿sí? Y fuimos mejorando con el tiempo. Luego llegaron las comunicaciones, porque antes el software era solamente para una máquina y pues las primeras máquinas que habían, las primeras computadoras eran demasiado grandes, igual o más grandes que un salón de clase nuestros, y sus capacidades pues eran, en su momento eran enormes, así como su volumen. Hoy en día tenemos más capacidades en dispositivos aún más pequeños y vamos avanzando cada día y vamos optimizando las cosas. Cada día tenemos más capacidad de cómputo, más potencia computacional en menor tamaño. ¿Sí? Las comunicaciones nos han ayudado muchísimo. Surgió el Internet, se fueron mejorando las cosas, los procesos informáticos y nos fuimos especializando. Hoy en día tenemos computación en la nube, Big Data, analítica, aplicaciones móviles, el Internet de las cosas y el Internet está en todo. Entonces, donde hay Internet, hay informática, hay información, hay datos, hay conocimiento que obtener, procesar y exportar y explotar. Entonces, muchachos, aquí en esta diapositiva se van a encontrar ese resumen rápido, ese repaso rápido de cómo es y para qué es el software y cómo ha existido. Así como el software avanzó y ha avanzado, también se presentaron en esos inicios problemas, ¿sí? Y esos problemas a qué conllevaban, a que se perdió la confianza completa en aquellos ingenieros que generaban el software, ¿sí? Era costoso, ineficiente, eh, muy poco confiable. Entonces todo eso empezó a generar una crisis, lo que se llamó la crisis del software, que es un término que se definió en la primera conferencia de la OTAN en 1968. Y como se identificó esa crisis del software, se definió también algo muy importante para nosotros, que fue la rama formal de la ingeniería del software, que es la encargada de hacer todo el proceso de gestión del proyecto de ingeniería de software, donde se evalúan todas las necesidades, se mira cuál es la mejor metodología para desarrollar el software, cuáles son los componentes, los alcances que se van a dar, cuál es la infraestructura y la arquitectura con la cual se va a construir un sistema. Y entonces esto ya empezó a agregarle calidad al software, a ese proceso que se estaba adelantando. ¿Sí? Y pues esta grafiquita, esta imagen que está al lado izquierdo, pues nos muestra rápidamente cómo pueden ser las diferentes percepciones en un proyecto de ingeniería, de software. Entonces, lo que se percibe, que nos dice el usuario, que entiende el líder del proyecto, el analista de sistemas cómo ve el proyecto, el programador qué es lo que entiende, un consultor da unas recomendaciones para poder eh, incluirle al proyecto, la documentación del proyecto. Aquí vamos a empezar a documentar, muchachos, a escribir. Aquellos que vieron metodología de la investigación conmigo el semestre pasado, pues saben que hay que escribir. Yo les he hecho bastante énfasis en eso. Y los que no, pues bueno, muchachos, vamos a empezar a escribir. Los ingenieros, aparte de escribir código, también escribimos documentos. Eh, la siguiente imagen nos dice, bueno, qué es lo que salió en producción, el presupuesto del proyecto se hace enorme, el soporte muchas veces es básico y realmente lo que el usuario, el cliente quería era algo sencillo que satisfacía sus necesidades. Entonces por eso hay que tener muy buena comunicación, muy buenos requerimientos, comunicación con el usuario, con el cliente, comunicación al interior del equipo de ingeniería. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar algunos incidentes que han ocurrido por problemas o por mal desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, son incidentes que se han generado un error humano, un error lógico, error del desarrollador, error del arquitecto de hardware, en fin, hay muchos factores que confluyen aquí en esto. En últimas, la culpa recae en el software. Por eso es que también, como les decía ahorita, hay que tener muy buena comunicación para que cualquier cambio, ajuste, modificación en las condiciones o circunstancias del entorno o del sistema sean actualizadas siempre y evitemos situaciones que se presenten. En esta primera diapositiva, el Mariner 1,
la NASA se disponía al lanzamiento de una misión espacial, ¿sí? Y esta, esta, bueno, este incidente que se presentó se debió a que hubo un problema en la codificación y la nave tenía que seguir una órbita, una ruta especial para su despegue, montar desplegar los dispositivos de medición de temperatura y todo esto. Y en el código se omitió un guión, ¿sí? Sin no menos, y esto produjo que la nave a 5 minutos de su despegue explotara, ¿sí? Entonces fue una pérdida millonaria, millones de dólares que hubo allí de la NASA y se pudo hacer. Hubiéramos revisado bien el código, pues si hubieran revisado el código en ese momento, pues no se hubiese presentado esa situación catastrófica. A Dios gracias, fue pérdida material solamente, no hubo pérdida. En el TERAC 25, se presentó una situación en la cual sí hubo pérdidas humanas. Lamentables. Ese es un equipo de radioterapia, de pronto no sé, la radioterapia es utilizada para combatir el cáncer a través de la emisión de rayos, eh, gamma, beta, no sé, una serie de rayos allí, no soy experto en ese tema. Pero pues este sistema, esta máquina es dirigida por computador. Ponen al paciente en la máquina, se programa, se indica por dónde deben ingresar los rayos al cuerpo y con qué potencia debe incidir sobre el tumor, sobre la enfermedad, y pues se emiten los rayos. ¿Qué pasó acá? Que se hizo el sistema, la máquina funcionaba súper bien, pero hicieron una actualización en la máquina, mejoraron la potencia de los láser que emitían los rayos y no hicieron la actualización de software. Entonces, en la versión anterior de la máquina se necesitaba una potencia mayor de emisión de rayos para poder afectar o atacar directamente los tumores. Y cuando hicieron la actualización le mejoraron la potencia de las lámparas, de los láser, y al momento de poner el paciente en la máquina, pues el sistema mandó una instrucción para la potencia de las lámparas anteriores, que era 100 veces menor a las nuevas. ¿Y qué pasó? Quemó al paciente y catastróficamente hubo 6 pacientes que murieron. Y entonces, primero le echaron la culpa al software, después analizaron y se dieron cuenta, oiga, actualizamos la máquina, no actualizamos el software. Entonces, por eso les digo, hay que mirar siempre las condiciones del entorno, si hay actualizaciones en ella, debemos actualizar también las condiciones del sistema. Aquí una caída de la red de AT&T en Estados Unidos. En 1990 esta red dejó de funcionar por 9 horas, ¿sí? Y pues imagínense las redes telefónicas de Estados Unidos, un país con casi 500 millones de habitantes, las comunicaciones que se mueven son enormes. Y en ese momento hubo 9 horas de caída y esto fue por una actualización en el software de las plantas telefónicas, de las plantas de gestión telefónica, y hubo un error en el código de la actualización y esto dejó por fuera a 75 millones de llamadas telefónicas. O sea, ustedes imagínense el costo para una compañía perder toda esa cantidad de flujo telefónico. Bueno, hoy en día, pues tenemos minutos ilimitados de telefonía móvil, la telefonía fija es casi que ya un producto accesorio porque casi no se usa, pero en ese momento, en 1990, la telefonía fija era crucial para operaciones financieras, estadísticas, en fin, para todo. Entonces, el impacto fue muy grande para esta compañía. Otro ejemplo es el Patriot, que fue una falla que se presentó en Arabia Saudita, cuando fue la guerra en el Golfo Pérsico, toda esta zona. Un escuadrón, pues un campamento norteamericano, tenían un sistema antimisiles, el cual hacía un escaneo, un barrido del área para poder desplegar los misiles
que iban a destruir los misiles enemigos que los atacaban, pero resulta que hubo un error en la programación de ese radar, de los radares que estaban identificando los ataques, y cada cierto tiempo se iba dando una brecha, un desfase en el área de cobertura de este radar, y en cuestión de unos días la brecha fue muy grande. No quiere decir que los atacantes hubieran detectado efectivamente esta falla, sino que pues coincidió que por la zona que estaba desprotegida, por el desfase que tenía el radar al cabo del tiempo, por ahí entraron misiles y murieron 28 soldados norteamericanos. Entonces allí no hubo fallas, digamos, pérdidas materiales más allá que infraestructura física, pero sí hubo 28 vidas que se perdieron. Aquí les muestro una falla que se presentó física en la creación de unos chips Intel, ¿sí? Y donde estos procesadores presentaban una falla de configuración en la división por coma flotantes, ¿sí? Entonces este error para el usuario normal, común, que simplemente utilizaba el computador para procesamientos de texto, presentaciones y esto que se hacían en la época, pues no hubo mayor impacto. Pero sí para aquellos que estaban haciendo procesamientos matemáticos, contables, estadísticos y todo, sí empezó a generar problemas, ¿sí? Entonces hubo 5 millones de chips de Intel que estaban en circulación con ese problema y pues debía ser cambiado, ¿sí? Estos deberían ser cambiados y pues generaba un sobrecosto a la empresa que le generó pérdidas económicas muy grandes y fue un error en una operación lógica. Eh, Aquí también el Ariane 5 también fue una misión espacial que colocaba satélites de observación orbitando en el espacio y este cohete salió de Francia, no era tripulado, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero llevaba 4 satélites para poderlos poner en el espacio. Resulta que en esta nave no tripulada se hizo una programación de 16 bits y lo habían trabajado para 64 bits. Entonces hubo una diferencia en la forma de programación, en cómo se contaron la capacidad de memoria por la cual se estaba trabajando y pues despegó la nave y en 37 segundos después hubo un problema en el direccionamiento de la nave y explotó. Entonces se generó digámoslo así, lo que vendría a ser para nosotros el error típico de pantalla azul de Windows, que es por sobrecarga de memoria, una sobrecarga de memoria, la máquina se descontroló y explotó. Entonces se perdieron muchos millones de dólares y euros allí por el daño de esta máquina. Un error o un problema muy grande que iba a afectar demasiado a la humanidad fue el problema del efecto Y2K del año 2000. Antes del año 2000, todos los procesadores y los dispositivos electrónicos y el software se desarrollaba trabajando para el año con 2 dígitos, ¿sí? Entonces siempre se marcaban los 2 años, 90, 98, 1, 2, 3, 99, y bueno, al año 2000, estos contadores no iban a pasar al año 2000, sino al año 00, o sea, iba a reiniciar los contadores. Entonces, en el momento que se presentaba esta situación, los sistemas contables, matemáticos, estadísticos, financieros iban a fallar. ¿Qué pasó? Pues se detectó la falla unos años antes y se empezó a trabajar en este proceso. Inicialmente fue proceso de modificación de software para que obviara esta condición, ¿sí? Y luego pues se hizo el cambio respectivo en el hardware. Entonces por eso ya todos los procesadores, en fin, trabajan con 4 dígitos el año. O sea que cuando llegue el 9999 pasemos al año 10.000, probablemente se presente alguna situación similar, pero pues creo que ya no nos tocará. Apagón en Estados Unidos. Se presentó un apagón en el año 2003 que dejó gran parte del norte de Estados Unidos, en el área de Nueva York, sin energía, ¿sí? Y
Este apagón, oficialmente pues no, pues las pérdidas fueron muy grandes, pero oficialmente eh, hicieron reporte de que hubo pérdida de la vida de 90 personas ocasionado por accidentes de tránsito, en fin, el caos que se generó al dejar esta zona de Estados Unidos sin energía. Entonces, esto pasa, o sea, si se generan problemas en el software, en el desarrollo, en la conceptualización, podemos empezar a generar problemas tanto económicos, que digamos en últimas pueden ser los menos graves, pero también problemas de vidas humanas. Entonces tenemos que tener muy presente todo esto. Aquí hubo un error grandísimo en temas financieros, el error de Nike Capital, una empresa de bolsa de valores, corredores de bolsas en Estados Unidos, y hicieron su software para hacer las inversiones. No sé si de pronto ustedes conozcan algo de esto, yo creo que de pronto sí. Y las inversiones en bolsa las hacían a través de una aplicación. Entonces, esta aplicación la habían programado para hacer las inversiones en un momento determinado, compras o ventas de acciones, y resulta que por una falla en la planificación del software, en la ejecución del sistema, en 45 minutos el aplicativo empezó a vender las acciones generando pérdidas, ¿sí?, de más de 500 millones de dólares, y con esto esa compañía estuvo a punto de la quiebra. Entonces, hubo un problema de cómo configuraron, parametrizaron el sistema para hacer esas inversiones, y en el momento que se dio el fallo, pues la pérdida fue, imagínense, 500 millones de dólares en 45 minutos. Es una pérdida que más de uno volvería loco. Otro incidente por temas de software y de conectividad es que en el año 2007 el aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos, uno de los más grandes de este país, con un tráfico de personas increíble, o sea, la cantidad de gente que se mueve en este aeropuerto es muy grande, y por un tema de conectividad el software dejó de trabajar de manera correcta para el despacho de los vuelos, y en cuestión de 9 horas de inactividad del sistema, se perdieron más de 17.000 conexiones de personas. O sea, 17.000 personas no pudieron volar durante esas 9 horas a causa de esta falla. ¿Y qué era? Que la tarjeta de red tenía problemas, entonces estaba mandando bits errados hacia el sistema, hacia el software con el cual se estaban haciendo los despachos de los vuelos, y no se pudieron volar. Hasta que no hicieron el cambio de la tarjeta, no se pudo solucionar el problema, pero pues inicialmente estaban mirando qué pasaba con el sistema, con el software, luego detectaron que era por temas de tarjetas de red, cambiaron las tarjetas de red, subieron el sistema y pudieron despachar, pero fueron 9 horas de colapso de este acuerdo. Muchachos, para nuestra próxima clase les voy a pedir que lean un poco, consulten acerca de qué son los paradigmas de programación, qué es la especificación de requerimientos de software, cuáles son las metodologías y la abstracción en el desarrollo de software, qué es la metodología de abstracción en el desarrollo de software y qué es el UML. ¿Listo? Entonces, muchachos, los invito a que realicen esta lectura. Nos vemos en la próxima clase de forma presencial. El día de hoy ha sido esta videoclase por unos temas de participación en un evento que se está desarrollando en la ciudad de Bucaramanga, y pues me han pedido que vaya a representación de la universidad. Entonces, muchachos, ha sido un gusto. En mis datos está mi correo electrónico, me pueden escribir, nos podemos ver por Teams. Hay grupos creados tanto para la teoría como para el laboratorio de esta asignatura, entonces a través de Teams también me pueden contactar. Muchas gracias, que tengan un excelente día.